El maltrato y la violencia de género en el mundo cobran muchas vidas inocentes. Por tu seguridad, por tus hijos y por tu vida, nunca más. Denuncia. Buenas tardes. Primeramente, gracias por estar con nosotros, por acudir a esta reunión, que la intención es precisamente de que podamos concientizarnos y conocer un poco sobre los problemas que rodean a la mujer y sobre todo también a la familia, lógicamente. Quien no conozca mi nombre, a lo mejor me ha visto. Mi nombre es Luis Rueda, soy periodista. Y cada día estoy más vinculado con lo que es la comunidad de Don Matías. Quiero presentaros al panel de profesionales que voluntariamente, de todo corazón, han querido estar con nosotros en esta gran campaña que se ha iniciado desde el día sábado en mi programa Para Ellas, en el cual tratamos el tema de la violencia de género, donde estuvo el presbítero Adán Monsalve, que hoy no ha estado con nosotros, han tenido dificultades, e igualmente la abogada Carol Natalia Tavera, que hoy ha tenido que irse. Pero cada uno de los profesionales que están en este momento acá están dispuestos no solamente a exponer el tema como tal de una forma coloquial, sencilla y clara, para que la podamos comprender los que de pronto en cuestión de terminología pues no entendemos mucho, y también lógicamente el comandante, para que lo miremos desde el lado preventivo. Os invito entonces para que estéis muy atentas, para que cualquier pregunta, cualquier circunstancia, cualquier cosa que queráis preguntar, intervenir, aportar un pensamiento, algo, pues que lo hagáis con toda tranquilidad. No queremos nombres, porque no es querer descubrir identidades como de pronto en algún momento se pensó, no, sino que entendamos que la violencia de género, el maltrato contra la mujer, es un flagelo que destruye no solamente las vidas, sino también los hogares cada día. Quiero presentaros entonces, empezando desde mi izquierda en el extremo, a Luisa Fernanda Álvarez. Ella es regente de farmacia y de estudiante de psicología, que también conoce el tema y que quiere estar igualmente con nosotros dentro del grupo. Se encuentra también Clara Elena Gómez, experta en género y es licenciada en Filosofía y Letras. Soeli Rúa Castañeda, experta en género, igualmente asesora de la Casa de la Mujer Trabajadora y magíster en Educación y Desarrollo Humano. Está nuestro comandante de la policía, el intendente Juan Carlos Herrera, que dentro de sus funciones tiene que ver mucho con esta situación, y que también nos contará algunas herramientas que la policía tiene para ayudaros a vosotras. Está el doctor Lenin Ortega, médico cirujano, que trataremos el tema desde vuestro lado, doctor, y que también sé que tiene muchas cosas que aportar. Está la abogada, en este momento a mi izquierda, María Juliana Villota Ortega. O sea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Lenin, gracias Juan Carlos, Soeli, Clara y Luisa. Gracias, porque yo mismo fui un niño violentado y maltratado, el cual pues formé parte de una familia también que sufrió violencia, de pronto no en un grado grande, marcado, pero que aunque haya sido poco o mucho, cualquier maltrato queda grabado en la cabeza. Así pues que esto me ha incentivado para trabajar desde España con varios países a nivel internacional el tema de la violencia de género. El último se realizó el
en agosto del año pasado se realizó con Italia, con la casa discográfica Samira, en la cual pues su cantante estrella Sara Iveco es la adalid a nivel internacional desde Italia, que maneja la violencia de género. Tiene un tema que se llama Sin razones, senza ragione en italiano, el cual pues habla referente del tema. Igualmente trabajamos con la cantante Bebe de España, que trabaja igualmente el género y que tiene su tema Malo, que es muy conocido. Y desde Argentina pues trabajamos a nivel radios. Allí no hay una persona, no hay un líder como tal trabajando la violencia de género, pero sí algunas radios se unieron conmigo en esa semana que trabajamos y que dio muy buen resultado a nivel internacional. ¿Qué hicimos? Realizamos algunos programas, algunas conferencias, realizamos entrevistas a través del Skype y pudimos realizar un programa en conjunto en el final, así como este conversatorio, lo hicimos a nivel internacional y pudimos aportar muchísimas cosas, pero también recibimos una opinión y un aporte grandísimo por parte de la comunidad. Muchas mujeres, aprovechando de pronto el anonimato que da el Internet, pues nos facilitó la situación y de ahí entonces de que se logró muchas respuestas. Desde este punto de vista, he traído un temario, un conjunto de preguntas en las cuales pues quiero que cada uno de los panelistas podamos responderla o podamos intervenir poco a poco. Y si en algún momento alguna de vosotras quiere aportar algo o quiere preguntar algo, por favor no os cohibáis, hacedlo tranquilamente. Bien, los datos que tenemos son alarmantes realmente referente a lo que es el maltrato de género y hay cifras que asustan muchísimo. Existe lo que es la ley orgánica del derecho de la mujer y en su artículo 14 dice: la violencia contra las mujeres comprende todo acto inadecuado que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. Esto dice el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer. Desde este punto de vista, ¿cómo vivís cada uno de vosotros? Y me gustaría que cada una de vosotras aportáis algo. ¿Cómo vivís desde vuestro punto de vista la violencia de género? Teniendo en cuenta lo que dice este artículo 14 de que el sufrimiento, cualquier acto inadecuado en lo físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial. Desde este punto de vista, ¿cómo vivís? Y quiero comenzar desde Luisa Álvarez. Muchas gracias entonces a Luis pues por la invitación, por generar espacios como este que me parecen muy importantes para la comunidad, porque lo más importante es generar conciencia y educación. Yo veo con extrañeza y, ¿cómo diría?, como con pena ajena de que sea una persona extraña a nuestro municipio, que lleva pocos meses aquí y que tomara esa iniciativa tan grande de crear esta semana, de tener esta iniciativa. Muchas veces nos acostumbramos a ver las cosas y nos quedamos callados o simplemente nos hacemos ajenos a esas situaciones. Pues Luis viene de una cultura europea, me imagino que aquí se encontró pues con otra cosa de culturas, pero es preocupante que una persona que llega y que en tan pocos meses descubra que la violencia de género en nuestro municipio se está volviendo un flagelo, debe tocarnos y debe llamarnos la atención a nosotros como profesionales, a los que estamos en los medios de comunicación y a nosotros como padres de familia y como ciudadanos. Yo aplaudo la iniciativa de Luis y por eso
quise participar y estuve pues como con unas pequeñas ideas apoyando esa iniciativa, porque de verdad que me parece muy interesante y aplaudo lo que él hace. Además de tener profesionales aquí en esta tarde, lástima pues que no haya mucha asistencia, pero ustedes son dichosas y beneficiadas de estar esta tarde acá y de poder pues como compartir. Me parece muy interesante la convocatoria a profesionales que se ha hecho. Ya entrando pues como en el tema, lo de la violencia de género, yo creo que siempre hemos estado muy calladas ante este tema, por ignorancia, por desconocimiento, por temor. Y yo creo que es hora pues como de empezar a hablar de temas como esto, de que estos temas se toquen en la mesa de la casa, de que nuestros hijos empiecen a saber qué es eso y cuándo se está produciendo la violencia en nuestros hogares. Yo pienso que siempre ha sido un tema tabú, que ha estado como ahí muy guardado, y sobre todo para las mujeres, cuando se sienten violentadas, sí que prefieren no hablar de esos temas y no hablar de ello. Luis, en su definición del artículo 14, hablaba de que es todo tipo de violencia en cualquier ámbito de la vida, y muchas veces pensamos siempre que está como relacionado con la agresión física. Entonces podemos decir en las casas, las esposas, no, yo nunca he sufrido de eso, nunca he pasado por una situación de esas, no me ha pasado. Pero miren esa integralidad de la que habla Luis en ese artículo, en las cuales las mujeres podemos ser violentadas y maltratadas, y también los hombres, pues en muchos de los casos. Pienso que es eso, que debemos empezar a abrir los ojos y sobre todo tener conocimiento. Y por eso yo también las aplaudo a ustedes, porque han querido estar acá para conocer de este tema. Lo más importante es que seamos multiplicadoras, seamos replicadoras de este mensaje que nos vamos a llevar hoy, porque necesitamos que toda nuestra comunidad empiece a hablar de este tema, empiece a saber, conozca cuando está siendo maltratada, conozca cuando está siendo violentada. Entonces ustedes, dichosas, y nosotros también, dichosos que estamos aquí en esta tarde, porque vamos a ser replicadoras de este mensaje y vamos a ayudar a muchas otras personas. Yo pienso que es el momento, como dice el afiche y como dice la publicidad, de no callarnos y saber que siempre estamos acompañadas y que tenemos un grupo de profesionales que siempre van a estar ahí apoyándonos. Eso es todo, Luis, por el momento. Muchas gracias. Un cordial saludo para las personas que estamos acá en calidad de expertos de un tema difícil que ya tiene un impacto en la salud pública de las mujeres colombianas, específicamente porque somos las mayormente afectadas por la violencia basada en género. Y quiero saludar a la Casa de la Mujer Trabajadora, a sus socias, que por más de 15 años han tenido el tema de la violencia basada en género en su agenda y han realizado acciones de formación a otras mujeres para prevenir estos hechos. Quisiera referirme, porque la pregunta es bien abierta, y quizás uno de los asuntos que más me preocupan es lo invisible de la violencia basada en género. Como ocurre en muchos casos en el ámbito de la vida privada, de lo doméstico, no sale al público. Es algo que las mujeres principales víctimas se han sentido inhibidas por estar en una sociedad donde predomina como valor de referencia el hombre, lo que él diga, lo que él piense, lo que él haga, y las mujeres, aunque esto ha ido cambiando, nos relacionamos en términos de subordinación. Esto autoriza, la cultura autoriza a los varones a que nos maltraten, y muchas de estas formas de violencia pasan desapercibidas porque cada vez toman unas formas más refinadas, más sutiles. Entonces creo que es momento de hacer coro con esta solicitud de no callar. La demanda, la denuncia ha aumentado, pero nunca todavía dista mucho de ser en la proporción que debemos actuar
porque es denigrar de la condición de una humanidad de las mujeres y cosificarlas como objetos que son maltratados. Entonces creo que ese es uno de esos llamados importantes, que sé que aquí están las actoras para difundir estas ideas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nos alegra mucho que otros actores de Don Matías empiecen a preocuparse por este tema que durante mucho tiempo ha sido solo el tema de la Casa de la Mujer. Entonces, que nuevos actores aparezcan indica que efectivamente es un tema preocupante, no solo en el municipio, por supuesto, en nuestro país. Yo quiero retomar la pregunta porque me parece interesantísimo poder ver cómo se expresa la violencia en la vida cotidiana. A veces creemos que la violencia está muy lejos, que está en la televisión, ¿cierto? Cuando vemos las cifras o cuando vemos que una mujer fue asesinada. Pero resulta que esa violencia es cotidiana. ¿Cómo me sucede a mí? A mí toda la vida me ha sucedido muy fuerte con el acoso callejero. Esa de que una va caminando y de repente te van estrechando y te van llevando como hacia la pared y te dicen cosas en el oído, te miran y ahí siempre he notado una cierta complicidad masculina, como hoy sí, chévere, sí, está buena, no sé qué, y resulta que eso es muy agresivo para nosotras. Realmente es una situación muy frecuente en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en esta región particularmente, y es muy agresivo y no tiene nada que ver con qué ropa llevas puesta. O sea, no tiene, porque eso ha sido como una excusa reiterada, como es que es muy mostrona, no, o sea, puedes llevar un pantalón, una blusa ancha, pero eso es una agresión bastante permanente. La otra situación de violencia con la que me he encontrado es en el mundo del trabajo. Normalmente nuestro trabajo es menos valorado que el trabajo de los hombres. En muchos escenarios con los compañeros es como normal que entonces nosotras atendemos el café, nos ocupamos de celebrarles los cumpleaños, nos ocupamos como de ese cuidado dentro de la oficina y se tiende a ponernos en ese rol, ¿cierto? Como de, vaya usted que usted es la mujer y entonces sabe de esos temas. Y sobre todo la invisibilización de nuestro aporte. Entonces, cuando llegan los señores con sus discursos, uy, son los intelectuales, no sé qué. Pero nosotras somos como las asistentes de ellos, ¿cierto? Entonces nos ponen siempre como en un nivel de menor valor al aporte intelectual que nosotros hacemos. Para mí eso han sido, digamos, los dos escenarios más frecuentes de donde me encuentro con situaciones de violencia cotidiana. Buenas tardes. Gracias Luis por la invitación. Para mí es grato como Policía Nacional representando aquí la estación. Contar con la compañía de ustedes y debatir un tema tan importante que para la Policía Nacional siempre ha sido de prioridad, como es la violencia de género. Luis hacía la pregunta y nos enrutaba la idea de cómo vivimos la violencia de género desde nuestros roles, desde nuestro trabajo. De la parte de la Policía Nacional, y debatiendo aquí lo que dice la doctora, algo que veo yo una ausencia de cultura grande allí, y un caso que se nos presentó, y lo traigo acá a correlación, que yo sé que nos va a dar mucho debate, fue con el tema de que siempre estigmatizaban a la mujer con que es la que sirve el café, como dice, el toque femenino, que lo hace más rico, que es la que mejor hace el aseo. Pasó aquí en una fábrica, donde pusieron a un señor a hacer estas actividades, y eran las mismas mujeres que le decían, es que usted no barre bien, es que usted no sacude bien. Sí, entonces él me decía, es que miren, entonces vea, entonces de veras que lo que vamos es la cultura, sí, tenemos que aprender a manejar esa parte. Entonces es preocupante desde el punto de vista policial, que lo vivo aquí a diario, y don Matías engrosa la estadística en capturas por este hecho de violencia de género. Tenemos capturados donde en estos momentos están privados de la libertad en centro carcelario y penitenciario por llegar a violentar y a quebrantar la norma en el tema de las agresiones en su pareja y con las demás personas, en este caso con las mujeres. Entonces, es allí como vemos nosotros la preocupación, vemos en realidad cómo va creciendo cada día más esta intolerancia, vemos cada día más cómo la mujer calla en muchos aspectos
porque lo vivimos nosotros. Nos llaman a atender un caso de policía y llegamos a atender allí, está la persona, la esposa agredida, física, verbal, llorando. Va a proceder uno a la conducción del sujeto a las instalaciones policiales, inmediatamente con ese amor que todavía conservan las mujeres, salen a entorpecer el procedimiento. No se me lo lleve, él ya se va a calmar. Señora, pero es que está en riesgo su vida. No, déjelo ahí. Entonces, vemos en realidad que la Policía Nacional, teniendo en cuenta esas actividades, hace una invitación, y a nivel nacional oído, allá televidentes, mujeres, crea la Policía Nacional, la línea 155, marca gratis de su celular, totalmente gratis, 155, lo pueden hacer ahorita, salen y practican, van a tener allí un operador que las va a orientar, totalmente profesional, las va a orientar qué hacer en el caso suyo, a dónde se dirige, a la comisaría, a la inspección, a la personería, porque son todos estos antecedentes los que han servido como evidencia probatoria en un juicio para adentrar a solicitar medidas de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario a estos señores, a estas personas que no han sabido valorar a la mujer, que han desbordado su adrenalina en la agresividad y allí están jugando condenas, porque vamos a recopilar todas esas evidencias, todas estas quejas, estos llamados que hacen ustedes a las autoridades, en este caso la comisaría, las inspecciones, solicitando las medidas de protección. Entonces todo eso se convierte en evidencias que nos sirven a nosotros para tener y engrosar un proceso judicial que permite con la judicialización de esa persona. Entonces, dando claridad a la intervención, la Policía Nacional, como le digo, dentro de sus estadísticas, dentro de sus estrategias, tiene como prioridad la atención, el acompañamiento a las mujeres, en este caso en la violencia de género. Gracias a Luis, gracias a la gente que nos acompaña, los profesionales, por hacer pues realidad esto tan importante como es la violencia de género. Gracias a mis vecinas, a mi gente de Don Matías por acompañarnos, y yo desde mi punto de vista quiero dar a entender algo, así como han dicho mis colegas profesionales, en el sentido de que muchas veces no tenemos que esperar a que el moretón o la fractura o la cosa muy grande para pensar que es violencia de género o contra la mujer. A veces simplemente es una persona que va con una depresión pequeñita o que consulta siempre por un dolor de cabeza que a la final no es como mayor cosa, o que tiene otros síntomas que muchas veces no se explican o no se podrían explicar por la violencia, pero que sí pueden ser dados por la violencia de género. Entonces, como digamos, todos esos factores emocionales de a veces de maltrato que, como lo digo otra vez, no son de por sí violencia física, sino violencia emocional, que es lo que nos lleva pues a que la mujer en este caso sufra demasiado y empiece pues como a generar ciertas patologías. Entonces también como aclararles eso, que no esperemos a llegar a ese punto extremo, sino que muchas veces algo tan sencillo como una enfermedad que no se mejora, un malestar que no se quita con nada, puede estar dado incluso por un trastorno familiar, como en este caso puede ser la violencia. Entonces espero pues aclararles más durante esta charla. Cualquier pregunta, estaremos pues como atentos a resolverla, y sobre todo lo más importante es, al fin de todo, es que la mujer aprenda a autorrespetarse, porque realmente cuando ella dice no más, está diciendo que su cuerpo le pertenece y que no va a permitir que otra persona abuse o haga daño de ella. Entonces ese es como el mensaje en general, antes de pues llegar como a otros tips u otras cosas, para que ustedes se lleven pues para su casa y que aprendan pues a denunciar y a decir ya basta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo, gracias a todos por tomarse este pequeño momento para llevarse una idea que sé que la van a transmitir. Gracias a Luis por la invitación. Yo sé que muchos de ustedes no me han visto. Yo soy compañera de la abogada Carol Natalia en la oficina. Desde los 15 años del ejercicio profesional,
y unos cuantos de docencia, aprendí algo. A uno se le graban las cosas cuando le dan un ejemplo de la vida diaria. Ustedes recuerdan la novela Sin tetas no hay paraíso. Todos los casos de violencia de género están en esa novela. Cuando a la niña la llevan donde el tatuador para que le escriban el nombre en un tatuaje, obligada, es violencia de género. Cuando les obligan a hacerse una cirugía o a no hacerse una cirugía, porque también existe el caso donde una persona necesita una cirugía, necesita una mastectomía porque tiene un cáncer y le dicen no, porque prefiero muerta antes que sin un seno. Vas a quedar horrible. ¿Sí? Cuando todas esas cosas que ustedes vieron en esa novela, como por ejemplo, venga, yo hago con usted lo que quiera porque yo soy el que llevo el pan a la mesa. Venga, yo acabo con usted emocionalmente, la degrado y la vuelvo un objeto, porque yo soy el que tiene el poder, la plata o simplemente la fuerza para hacerlo. Cuando ustedes sientan que su condición de ser humano está siendo afectado desde cualquier ámbito, sacúdanse. Violencia económica, en vez de darle 30.000 para que vaya y merque la verdura de la semana, le dan 1.000 diarios para que le falte y tenga que fiar y no pueda estar tranquila. Violencia económica, entregue el salario al señor porque el señor sí sabe manejar plata y usted no. Tengo casos donde la gente le tiene autorización al esposo para retirar la plata de la pensión y la tarjeta y la cédula de la señora la tiene el esposo. Hubo un caso triste de una señora donde la llegó a recoger Emi y todos los documentos de la señora los tenía el esposo que estaba en la cantina en el centro. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega ese grado que no es amor? No es dependencia, no es esa pareja tierna que se apoya la una a la otra, no, es subyugación. Violencia emocional. Si yo me levanto y todos los días me dicen fea, coja, tuerta, me la voy a terminar creyendo. ¿Por qué? Porque eso afecta la parte afectiva de uno mismo, o sea, la parte como de dignidad, de autoestima. Cuando se crea la norma, cuando se empieza a hacer el estudio, mejor dicho, de violencia de género, se empieza a tratar, porque en realidad la palabra género no es solamente defender mujeres, sino defender mujeres y defender hombres. Solo que en este caso le estamos dando una fuerza superior a la mujer porque el grado de violencia que vivimos en nuestro territorio de casos de violencia a la mujer, valga la redundancia, es demasiado elevado. Entonces, cuando decimos violencia hacia la mujer, estamos en un punto donde ya tocamos fondo. ¿Cuáles son los casos de violencia que se conocen? El ojo morado. ¿Cuántas mujeres van a denunciar que el esposo? Tengo un caso triste donde una señora sufrió un derrame cerebral, la señora tiene discapacidad y no se divorcia del esposo que le tiene a la moza viviendo en la casa al lado porque ella no tiene con qué mantenerse. Y él le dijo, la casa es mía y si te divorcias te vas. Ella es discapacitada, no quiere quedarse sola. ¿Sí? El temor a la soledad nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Entonces, cuando la norma dice violencia física, emocional, económica, son todos actos u omisiones que van tendientes a degradar al ser humano, que le van quitando elementos de la condición humana. El ser humano nace con unas características que en el derecho se llaman los derechos personalísimos: la dignidad, la vida digna, y dentro de esos elementos vienen otros chiquiticos pegaditos que ya son derechos que se pueden más o menos manejar. Cuando vamos a esos derechos personalísimos, son esa base sin la que no podemos vivir, sin la que no estamos bien. Si a usted le quitan su parte de dignidad y se la compran con la remesa de la semana, le han quitado algo sin lo que usted no puede vivir. Y de ahí que debe recuperarlo. Y si ve que a su vecina le está pasando, hable con ella.
y difunda la situación, porque la violencia de género no es solamente el ojo morado, es el hijo que grita a la mamá todas las mañanas para que le sirva el desayuno, es el papá que no sabe prender la estufa porque para eso tiene la señora, es esa señora que se levanta a las 3 de la mañana, deja haciendo el almuerzo, levanta a los muchachos para que vayan al colegio, les hace el desayuno, los despacha y deja una coquita marcada, desayuno, almuerzo y media tarde para el esposo, porque se va a trabajar. Y el esposo hace 3 años lo despidieron y no ha conseguido trabajo. Pero es el señor de la casa y es el que manda y es el que maneja la plata. ¿Sí? Eso es violencia. Un hogar que no se lleva mancomunadamente es violencia. Entonces, tratando de cerrar porque me estoy quedando con la palabra, el artículo hace referencia a todo acto, sea positivo o negativo, a toda cosa que me quiten o me den, que me implique irme despedazando la dignidad de ser mujer, en este caso. Gracias. Juliana, muchas gracias. Cada uno de vosotros habéis hecho una excelente introducción referente al tema y os agradezco muchísimo porque lo habéis captado mucho. Y creo que hemos entendido lo que queremos llegar, dónde queremos llegar. Habéis hablado de la calle, de la vida social, de la casa, del comportamiento humano, de los hijos, ¿verdad? Os comento, por ejemplo, de que esta semana he estado yendo a los diferentes colegios de aquí de la localidad, inclusive el miércoles estuve en Bellavista, y he visto los casos de algunos jóvenes que son miembros de familias violentadas, inclusive jóvenes que han sido maltratados, jóvenes que son maltratados en casa, señores, señoras, y que son maltratadores en los colegios, jóvenes que se esconden detrás de una actitud violenta en el instituto, pero porque en casa son maltratados. He tenido una buena respuesta referente a ellos, realmente una buena acogida al principio. Os comento, ha sido difícil de pronto llegar a ellos, que prestaran atención al tema, pero después de pronto 20 minutos de una intervención casi que accidentada, pues lograba prestar, obtener la atención de ellos y al final pues ellos mismos comenzaron a testificar, ¿sí? Yo conozco, yo soy, yo pertenezco, a mí me ha pasado. Aquí mismo en Don Matías, una jovencita trató de quitarse la vida delante de sus compañeros, precisamente por el maltrato que estaba siendo sujeta por el lado de lo que es el bullying. ¿Sabe lo que es el bullying? No, eso es parte también del maltrato y es muy, pero muy fuerte. Bien, siendo conocedores entonces de este flagelo que se vive continuamente, somos maltratados en todos los sentidos, en todos los campos, en todas nuestras áreas, en el trabajo, en el estudio, en nuestra familia, en todos los ámbitos. ¿Cómo podríamos entonces identificar? Y quiero dirigirle la pregunta a Clara, ¿sí? Clara Elena. ¿Cómo podemos identificar las señales de un maltratador? ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? Uno de los signos que nos va a permitir saber que hay una persona maltratadora tiene que ver con el control. Hombres que no permiten que la mujer salga a visitar a su mamá, desarrolle una vida social, tenga amigas, siempre va a estar viendo en ellas malos ejemplos, personas peligrosas, va a hablar mal. Ese es un factor que nos debe alertar. La otra característica que suele ocurrir es que estos hombres maltratadores van a colocar la culpa en la mujer. Es que me haces ofuscar, es que no hiciste la comida bien, está muy salada, está muy simple. Siempre la queja y el repudio al comportamiento de la mujer
pero no asumen su responsabilidad, sino que se la descargan a ella. Esto va a generar también comportamientos asociados en las mujeres: timidez, aislamiento, mirada baja, falta de autoestima, inseguridad. Y del otro lado, del lado del maltratador, personas que abusan de su autoridad, que se creen dueños y actúan como dueños de la vida e integridad de esta persona, que elevan la voz, que no respetan, que no negocian, que no concilian. Esos son algunos de las características que suelen marcar a estas personas, pero siempre se va a tener que mirar el correlato: cómo actúa él y cómo actúa la mujer que es víctima, y como lo decía el médico, ya va a empezar un conjunto de somatización de esos comportamientos: dolores de cabeza, angustia, desespero, depresión, como una manera de procesar esos dolores o esas circunstancias que están ocurriendo. Por eso una clave de superación de estas situaciones de maltrato es la autoestima, el fortalecer la afirmación de esa identidad de las mujeres, de su valor como personas, para que reconozcan que esa dignidad, que es parte sustancial de ellas, no puede ser violentada por alguien, asociado a un trabajo preventivo para que estos hombres entren en otra dimensión de reflexión de su masculinidad, de su manera de estar en el mundo, donde reconozca que la otra persona tiene derechos y él se debe relacionar de otra manera. Gracias. Soeli, el salivazo, el empujón, el insulto, todas esas señales que a veces vemos normales y que las aceptamos muchas veces, a veces como un juego, ¿sí? El sobrenombre, la subvaloración, ¿podríamos tenerlas también como señales para un posible maltratador? Esas señales son como ya un punto intermedio, digamos, de avance de los niveles de violencia. Lo que hemos visto es que cuando se llega al golpe o al asesinato, muchas cosas antes han pasado. O sea, empezó por gritarle, eventualmente empujarla, pero no pasó nada, y se va escalando. O sea, lo que tenemos que tener claro es que esa agresión pequeña, si no se hace nada, termina subiendo, termina elevándose a otros niveles, porque como estamos hablando de un asunto de relación, el agresor actúa, pero si no encuentra del otro lado una respuesta a esa agresión, o si encuentra una respuesta pasiva, pues entonces entiende que es un comportamiento adecuado o normal, que no lo pone en duda, y empiezan a elevarse esos niveles de violencia. En cuanto al comportamiento, en cuanto al comportamiento como tal, y quiero hablarle a Luisa Fernanda, estudiante de psicología ahora mismo. Luisa, se dice que tendemos a repetir los modelos, es decir, mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre fueron maltratadores, ¿sí? Por lo tanto yo seré maltratador, casi que asumo ese rol, y para mí es normal pegar el grito, el empujón o subvalorar a la pareja. Si la madre, la abuela, la tatarabuela fueron sumisas y aceptaron esta condición, entonces la hija también tendrá que aceptar esa situación. Desde ese punto de vista, estamos condenados, digámoslo así, utilizando esa palabra fuerte, condenados a repetir los modelos de nuestros padres, o podemos romper esa herencia y comenzar a ser diferentes. Muy interesante lo que habla Luis, y yo creo que ese es como nuestro mayor estigma o nuestro paradigma, nuestra cultura. Entonces, cuando la muchacha se va a casar, la mamá le da una serie de recomendaciones, y sobre todo como con ese ingrediente también de sumisión, ¿cierto? Las mujeres dentro del hogar
sí jugamos un papel muy importante. Somos las amorosas, las cariñosas, las que damos tranquilidad, las que manejamos muchos aspectos dentro del hogar. Pero muchas veces estamos ligados a esa tendencia o a esos patrones culturales que tenemos, y sobre todo en nuestra sociedad, pues, que es como muy machista. Yo pienso, Luis, y a mis compañeros, que esa parte es donde hay que trabajar espacios como este, porque es que no nos podemos quedar en el hogar de nuestros papás de 30, 50 años. Ahora las mujeres jugamos otro papel dentro de la sociedad. Las mujeres no somos ya la mujer de la casa que está cuidando a sus hijos y que está esperando a que su esposo llegue para servirle la comida. No, las mujeres ya tenemos que salir a trabajar y tenemos que aportar también económicamente. Entonces no nos podemos comparar con los hogares de nuestros padres. No podemos tener ese mismo patrón que tenían esas mujeres de hace muchos años. Y también quiero referirme como a esa responsabilidad que tenemos ya en educar a nuestros hijos y a nuestros nietos, muchas de acá son abuelas también, porque esa es la tendencia, educar a nuestras hijas y a educar a nuestros hijos, a quitar ese estigma de machismo. Lo que Luis dice, sí, de pronto estamos condenados, pero para eso son espacios como esto, y para eso tenemos que ir evolucionando en el conocimiento. Por eso entonces yo pienso que eso no es una disculpa. O sea, porque mi mamá llegaba y al mismo le tenía las chanclas a mi papá, yo también tengo que hacer lo mismo con mi esposo. No, el respeto, el amor, la sana convivencia. Pues que yo también llegué de trabajar, yo también estoy cansada, yo también tengo que llegar a cocinar. Él trabajó muy duro y llega y se acuesta a ver televisión, yo también. Pero entonces yo sí tengo que llegar a cocinar y atender a mi esposo y a mis hijos. Es de comunicación, es de respeto. Yo en esta parte, yo soy una persona muy espiritual, y para mí esa parte es un papel muy importante. Yo pienso que uno debe siempre estar fundamentado en el amor, en el respeto. A mí me parece que esos valores son muy importantes. Entonces, hacer las cosas, yo diría pues como Dios manda, como dentro de ese esquema bien espiritual, que me parece, pues a mí en lo personal es muy importante que nuestros hogares estén fundados en el amor y en el respeto hacia nuestra pareja y también hacia nuestros hijos. Gracias. A ver, doctor Lenin, hablabas ahora referente a los problemas que a veces llegan las pacientes con enfermedades a veces crónicas, ¿verdad?, que no se encuentran un origen físico y que te llevan muchas veces a pensar que a lo mejor esa persona está siendo violentada. Como médico, dentro de ese contexto, ¿cuál vendría a ser entonces tu acción? Podemos pasar el micrófono al doctor Lenin, que se tiene mejor sonido, sí, gracias. Entonces, doctor Lenin, ¿cuál es tu actitud en ese momento? Quiero que nuestro público femenino que está aquí pues pueda comprender qué debe hacer, cómo puede también identificar esa situación. Es muy importante entender que si mi autoestima es baja, yo puedo permitir muchas cosas por parte del otro. Entonces, lo más importante aquí es, en cada paciente, es permitirle que su autoestima se eleve. ¿Para qué? Para que esto no se preste, para que no nos sintamos que todo tipo de violencia familiar, por pequeña que sea soportable. Porque como hemos hablado aquí todos, se empieza con un sobrenombre, se empieza con un estrujoncito, pero después podemos terminar en un homicidio, podemos terminar en un suicidio. Entonces, por esa razón, es muy importante que sepamos hasta qué punto es tolerable y hasta qué punto yo permito que esas cosas me pasen a mí. Yo hasta qué punto permito que el otro, en base a una autoridad que también yo le he dado, me genere un daño que yo no, pues que yo hasta se lo pido, ¿cierto? O sea, es pararme, por así decirlo, en la raya, decir,
yo por qué me merezco esto, yo por qué estoy aquí, yo por qué me casé con esta persona, yo por qué sigo conviviendo con esta persona. Doctor, un segundito. Llega el paciente, llega la mujer o llega el hombre, estamos hablando de violencia de género, ¿no? Con un problema que cree que es una enfermedad, tú le mandas a hacer exámenes y descubre de que no hay un origen físico. ¿Cómo actúas tú con este paciente? ¿Cómo le orientas tú para que se dé cuenta de que realmente no está enfermo como tal físicamente, sino que su enfermedad tiene un origen que se puede corregir? Bueno, es importante aclarar, si está enfermo, si hay un daño orgánico, si hay un daño de su cuerpo, entonces también es buscar, ¿cierto? Se busca. De todas maneras, la enfermedad sí está y sí hay que tratarla, sí hay que mandar medicamentos, pero hay otras causas muy diferentes a las que quizás creemos. Entonces también ahondar en la persona como tal, encontrar a ver si es que sí tiene, digamos, ciertas características, desde la mirada baja, desde el discurso poco coherente, desde, digamos, ciertas cosas que no cuadran a veces como con un diagnóstico clínico. Entonces es ahondar en el paciente como tal y ayudarlo pues como a darse cuenta de cuál es la causa de lo que lo afecta. Entonces eso como médico es muy importante buscarlo porque somos un conjunto de cosas, somos seres emocionales, somos seres físicos que dependemos de muchos factores. Entonces el hecho de hacer un buen diagnóstico, de llegar al fondo del asunto, nos permite también que esa persona se sane, se cure. Entonces realmente nuestro papel como médicos es buscar la causa de la enfermedad que aqueja al paciente. Entonces, es por ejemplo, a veces hay una frase que dice que hay mujeres que duermen con su violador, hay mujeres que viven con su maltratador, se acuestan con él, y eso lleva muchas veces a que tengan enfermedades genitales, pélvicas, que las aquejan demasiado. Entonces también es como tratar de hacerla entender de que puede ser una causa, de que tratemos ambos de dar una causa y bueno, llegar al fondo, hablar con su pareja, o si ya no hay solución, pues también tomar otro tipo de medidas. Entonces, ayudar a la paciente a entender el porqué de su enfermedad, el porqué de esta patología que sufre y sobre todo orientarla para que ya hagamos pues algo para que todo esto cambie. Vamos a pasar para ellos un vídeo que está pasando en este momento esta semana en el canal Teledo Matías sobre violencia de género. Y mientras tanto, pues nos preparamos porque quiero escuchar al comandante Herrera qué es lo que tenemos en cuanto a prevención, cómo manejáis vosotros esto. Ya nos habló del 155 y también quiero escuchar a la abogada María Juliana sobre qué dice la ley referente a leyes sobre el maltratador y qué tiene la Constitución. Mientras tanto, vamos a ver el vídeo allí para nuestros televidentes, el spot que tiene preparado esta semana y que hemos pasado por esta semana sobre violencia de género. El maltrato y la violencia de género en el mundo cobran muchas vidas inocentes. Por tu seguridad, por tus hijos y por tu vida, nunca más. Denuncia. Bueno, hemos visto para nuestros televidentes el spot sobre violencia de género donde se sensibiliza con una serie de imágenes sobre el maltrato a la mujer como tal, específico. Hemos hablado de que es violencia de género, es violencia tanto al hombre como a la mujer, pero estamos haciendo énfasis en la mujer. Bien, hablábamos con el comandante Herrera, hicimos un ensayo sobre el 155
que nos contestaron desde la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Excelente, perfecto. Y creo que de pronto podemos conseguir el audio de esto más adelante. En cuanto a ley preventiva, vosotros, ¿qué herramienta tenéis para ofrecerle a la mujer maltratada o al hombre maltratado? Bueno, efectivamente, importante pregunta. La parte preventiva es muy importante. Es un llamado que hace la Policía Nacional siempre a hacer equipo. Antes de entrar al aire, hablábamos con las compañeras de acá acerca de unas debilidades que hay en el servicio, y uno con pena policial lo dice, y uno quisiera estar en el momento preciso, en ese instante que se suscitó esa agresión, para entrar inmediatamente a intervenir. Lamentablemente, muchas de las situaciones que nos presentan acá en nuestro municipio, estamos atendiendo, como le digo, no es la única llamado, puede estar en otro momento otra riña, y una riña le demanda casi media hora para controlarla, porque la idea es minimizar cualquier agresión, pero ahí no termina todo, ¿sí? La Policía Nacional y en ese caso la Fiscalía endurecieron mucho el tema de la normatividad. Entonces, resulta que anteriormente se necesitaba de la denuncia. Anteriormente llegaba uno a atender un caso de violencia al hogar, y si no lo sorprendía en flagrancia, pues inmediatamente se iniciaba, ya era una investigación, pero de oficio, no se podía detener ni capturar ahí al esposo o al agresor, al hijo, porque no se sorprendió en flagrancia. Ya no, ya simplemente es con que esté allí usted dando reporte a la Policía Nacional de que fue víctima de una agresión física, verbal, por parte de su hijo, por parte de su compañero sentimental o de otra persona en la cual pues usted se siente agredida, como le digo, tanto física, psicológicamente. Entonces ya hemos tenido casos. Aquí vamos rapiditamente a dar una estadística. Un joven que agredió a su madre, y ya veníamos con un antecedente con él. Por eso lo importante, y a eso voy, en la parte preventiva, en la denuncia, de poner de conocimientos a las autoridades. Lamentablemente las denuncias verbales no tienen fuerza en un sistema penal. La ley nos enseña, como dice acá la doctora, nos explicará ahorita, que dame las pruebas y te daré el derecho. Entonces es muy importante que tengamos y pongamos en conocimiento a las autoridades de estos hechos, para que se inicien las investigaciones, que en el momento no se cometió el hecho, la flagrancia, como digo todo, no, como decía la doctora ahorita muy claro, es que el hecho no es que tenga el moretón, la encuentre uno arrojando sangre, no, si ya usted la maltrata psicológicamente, económicamente, hay violencia sexual y demás, usted puede iniciar un proceso. ¿Ante quién en este caso? En caso de que usted no entienda aquí el conducto, acuda a la Policía Nacional. Tenemos allí la oficina de orientación, donde le decimos, bueno, este es un caso como es de aquí, vamos a la comisaría, vamos a la inspección de policía, vamos a la fiscalía, donde quede el antecedente para que esta persona tenga conocimiento de primera mano de que está siendo investigado, de que ya las autoridades tienen los ojos puestos sobre ese comportamiento agresivo contra su pareja, contra las personas. Entonces, en la parte preventiva contamos nosotros dentro del portafolio de servicio de la Policía Nacional, como le dije en un instante, que aquí pues no lo han puesto en funcionamiento el 155, como vieron ahorita la evidencia, llamen tranquilamente, como también tenemos las campañas educativas, campañas a través de las canales de comunicación, radio, donde nosotros damos a conocer a las personas y a la comunidad, en especial a las mujeres, que no callen, que denuncien, que informen todos esos hechos, que si no lo hacemos de una manera temprana, más adelante terminará usted en una tragedia, más adelante terminará usted en una situación bien delicada, la cual se puede haber prevenido si logramos nosotros poner en conocimiento a las autoridades. El hecho de poner usted en conocimiento a las autoridades no es que ahí ya hay una sanción, porque es su hogar, es su hijo, su familia, es buscar una orientación, un acompañamiento con los psicólogos de la comisaría, con ahorita que está en esta campaña el padre y demás, la Policía Nacional. Todos podemos con este equipo de trabajo buscar que le ayuden a orientar, de que a uno le enseñen a emplear los verdaderos conductos para solucionar los problemas, más no la violencia ni la agresividad verbal. Entonces es muy importante, de parte de la Policía Nacional se sostiene permanente, es permanente, una campaña, un acompañamiento para evitar que las personas, en este caso las mujeres, sean víctimas de estos actos, de esa violencia de género, como le digo, que se da mucho.
por la parte violencia sexual. Hemos tenido casos capturados por esto, donde los esposos en estado de embriaguez llegan a la casa después de compartir y quieren tener una actividad, una intimidad con la esposa de una manera violenta, y en realidad ahí ya está siendo usted víctima. Eso no se puede permitir, ¿sí? Como también diferentes escenarios, diferentes eventos que han marcado la estadística acá en estos actos, al cual hoy reprochamos, al cual hoy le decimos basta, porque estamos todos juntos para que usted en realidad conviva tranquilamente y viva una vida tranquila. Bien, Juan Carlos, también habéis conocido casos de padres violentados por sus hijos. Efectivamente, hemos tenido el caso acá donde padres que son violentados también por su esposa y por hijos, donde en realidad hacen ese conjunto, porque lamentablemente es triste ver en algunos hogares esa división, ese poco entendimiento. Entonces vemos cómo se destruye un hogar porque el papá o la mamá, digamos en este caso, está más, digamos, del lado de los hijos, entonces no tienen el apoyo o la voz, no cuentan con la sugerencia del papá. Entonces lo que diga la mamá, o en ese caso viceversa, lo que diga el papá. Entonces allí el que tiene el acompañamiento permanente del otro padre hacen ese conjunto y tratan de menospreciar en este caso el padre o la madre. Entonces ahí vimos casos donde tú lo dices, Luis, y efectivamente se han hecho capturas donde hijos han agredido a los padres. Sí. Los han agredido porque en realidad tratamos nosotros, en realidad, y hago hincapié en esto, hay una falla grande, y es que como padres estamos teniendo un error grande, y eso va para los padres y también a las madres, que estamos buscando responsables de los comportamientos agresivos de nuestros hijos al exterior, que es que mi hijo es grosero porque es que la policía no controla, o porque es que los periodistas no dicen rápidamente qué hacer, porque la alcaldía esto, porque los médicos esto, cuando el problema está ¿dónde? En nuestro hogar, está en nuestra familia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esa ausencia de diálogo? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es el problema que yo a lo largo y ancho descubría, Luis? Y es lo siguiente, veía que debido a la situación, como tanto el hombre y la mujer trabajan, lo que decía la compañera, que llega usted cansado de trabajar, ambos llegan cansados, ¿sí? Entonces poco tiempo tiene para compartir con él. Entonces tratamos de que ese día que nos queda con él, el domingo que descansamos, salimos a compartir con él y estamos creando en él esos antivalores como son. Queremos indemnizarle esa semana que pasamos sin él, dándole lo que pida, dándole lo que quiera, que haga lo que quiera, porque pobrecito, él no hemos compartido con él, cuando allí estamos destruyendo a nuestro hijo, lo estamos volviendo material. Entonces ahí tenemos un niño agresivo que va a ser violento tarde que temprano y se va a aplicar esta modalidad que estamos ahorita. Entonces lamentablemente se está viendo mucho acá en nuestro municipio esa parte. Entonces es importante que cuando tengamos el momento de dialogar con él, si lo queremos indemnizar, busquemos escenarios propios, como el diálogo, fortalecer principios y valores que no destruyan ese hilo, ese comportamiento de sus hijos. Bien, hablemos un poco entonces, quiero que Sueli Ruhr, que es especializada, también experta en género, nos hable un poco sobre el entorno de lo que es la familia del maltratador, del agresor como tal. Podemos pensar de que somos a lo mejor continuación de otro maltratador, pero hablemos de la víctima, ¿sí? Como tal, como protagonista de la acción, aunque sabemos de que los hijos también son maltratados y son víctimas, y las familias políticas también, pero desde vuestro campo, igualmente con Clara Elena, que manejáis este tema fuertemente, muy profundamente, hablemos un poco sobre el entorno, porque tenemos aquí madres y cabezas de familia. Hablemos sobre la víctima como tal, en este campo, maltratada, violentada, abusada, que siempre, de pronto por amor, ¿sí? O por costumbre, o por tradición, o por cultura, no lo sé, de pronto lo puedes aclarar tú, se queda callada. Desde ese contexto, ¿qué podemos nosotros comprender un poco y entender más esta situación? Hay un aspecto muy importante en el tema de la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, y es el nivel de prevención. O
sea, actuar antes de. Por supuesto que también hay que actuar cuando ya ocurrieron los hechos, pero la prevención pasa por construir una nueva cultura, una manera diferente de relacionarnos entre hombres y mujeres basada en el respeto y en la igualdad de derechos. En esa perspectiva, en el sentido de las personas, de las mujeres que ya han sido víctimas, hay dos dimensiones muy importantes. Uno, que es la legal, que es la restitución de sus derechos, la protección de la ley, pero esto no es suficiente. Es necesario la recuperación física y emocional, porque a veces damos mucho énfasis solo a lo jurídico, a la sanción del agresor, pero la víctima se queda en su casa, simplemente, sin recibir atención psicológica o atención médica en los casos que se requiera. Entonces es muy importante pensar que las víctimas deben buscar estos dos niveles de atención, uno jurídico de protección de la ley, pero también la restitución de su salud física y mental. Y en el sentido de la prevención es muy importante la construcción de redes de acompañamiento y redes de apoyo entre mujeres. La posibilidad de participar en una organización como la Casa de la Mujer es la posibilidad que tenemos de empezar a saber que esto no solo nos pasa a nosotras, que también le pasa a otras mujeres del municipio, que hay maneras de afrontarlo, y el estar con otras mujeres construye entornos protectores. Entonces, de alguna manera es una invitación a las mujeres que están solas en sus casas, soportando la violencia y que no saben qué hacer. No hay que necesariamente llegar a la casa a decir a mí me pasa algo, simplemente participar de las cosas que se hacen con otras mujeres puede convertirse en la posibilidad de encontrar caminos para romper ese silencio que es bien fuerte. Licenciada Clara Elena, ¿y de los hijos qué podemos hablar? Lo que sucede con la violencia basada en género es que no afecta a una sola de las personas del núcleo familiar. Se habla de los círculos de la violencia, con casos así sencillos. Entonces el padre de familia está en su trabajo, su jefe lo maltrata, llega malhumorado a la casa, en la casa él le pega a la mujer queda ofuscada, a su vez maltrata el hijo le da una patada al perro, el perro muerde al señor, y eso refleja esos círculos de violencia que se van reproduciendo y afectan a estos niños. Claro, los patrones de socialización, que es la manera como fuimos educados y educadas, van a tener una incidencia, pero siempre es posible decir basta. Se educa con el ejemplo, pero también hay un concepto que se llama la resiliencia, y es la manera como los seres humanos afrontamos situaciones difíciles y cómo aprendemos de ellas y reconducimos el ciclo de nuestra existencia. Entonces, ahora yo creo que hay en nuestra sociedad una deslegitimación de la violencia contra los niños y las niñas y de unas nuevas maneras del ejercicio de la autoridad. Y además los niños y las niñas en los colegios ya llegan a la casa y dicen: usted no me puede pegar. A mí ya me dijo mi profesora. Creo que eso se constituye en un factor de protección global, pero sí es cierto que en el hogar están en una situación de indefensión porque tienen la autoridad del padre, la madre y la dependencia económica. Entonces hay que estar muy alerta, ya no como familia solamente, sino como comunidad, como municipio, para detectar casos de ese maltrato o de esos ambientes hostiles que viven los niños que van a generar efectos nocivos. Pero se previene formando también a padres y madres de familia en una nueva manera de relacionarse y en un ejercicio de corresponsabilidad y respeto mutuo. Teniendo en cuenta esto, y ya entonces entro con la abogada María Juliana, si hablamos entonces de leyes y el maltratador, ¿qué podríamos encontrar o qué dice la Constitución Política de Colombia, que es una de las constituciones más grandes que tiene Latinoamérica y antigua realmente? Pero ¿qué dice referente al tema, abogada? Gracias. Como les decía en la intervención anterior,
el ser humano nace con unos derechos intrínsecos, con naturales, nace con una esencia. Esa esencia está plasmada en el preámbulo de la Constitución. ¿Qué es el preámbulo? Es la introducción del libro. Es la presentación de lo que nos espera en ese libro. En el preámbulo dice a la letra: en ejercicio de su poder soberano representado por sus delegatarios, la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro del marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta. Y empieza: todo colombiano tiene derecho a la vida en condiciones dignas. Todo colombiano tiene derecho a la libertad de creencia, a la libertad de culto. Usted no puede ser denigrado a seguir una religión, una fe que no profesa, porque su pareja quiere, porque sus hijos la llevan. ¿Sí? Yo soy católica, practicante, convencida, pero resulta que al lado de mi casa pusieron una iglesia cristiana y me obligan a ir allá porque es más cerca. Y yo tengo alguna limitación, vivo muy lejos y no me permiten ejercer sanamente mi libertad de culto. Viene otra situación que está plasmada también en la Constitución, que es el derecho a la igualdad. De ahí viene la situación de género. Ser iguales no es que yo como mujer tengo derecho a darme de puños con un hombre y quedar en franca lid. ¿Sí? Ser iguales es que nos respetemos dentro de nuestras limitaciones y características naturales. Todas las mujeres por igual y todos los hombres por igual, cada uno dentro de su contexto. Los seres humanos nos hicimos para complementarnos en las tareas de la vida. Por ende, las mujeres no nos ponemos a cargar costales sin necesidad, ni los hombres se ponen a meterse a la cocina diario por gusto. Por eso las mujeres tenemos los hijos y los hombres ayudan en la educación, porque cada ser humano nació con una función, una funcionalidad. Entonces, ¿qué viene con esto? Que esa misma naturaleza que nos trajo trae estos derechos: el derecho a que vivamos en una vida digna, el derecho a que vivamos en una libertad, no en un libertinaje, sino en una libertad de poder desarrollarme como persona. Y viene otro derecho, que es el libre desarrollo de la personalidad. A usted no le deben decir que no se puede poner un pantalón blanco porque al esposo no le gusta, porque eso también es violencia. Cuando a mí me quitan los aretes y me dicen que los aretes no se pueden usar porque a él no le gustan, cuando a mí me cambian mi forma de vestir, mi forma de pensar, porque a la persona no le gusta, es violencia. Entonces, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de trabajo, todo eso está consagrado en la Constitución, en su parte inicial, donde habla de los derechos fundamentales. En desarrollo de este marco constitucional, entre otras leyes, está la Ley 1257 del 2008. Esta ley plantea todo el desarrollo de lo que es violencia hacia la mujer. Dentro de ese proyecto de política de género se hace una connotación especial de la violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Si nos vamos a la parte histórica, desde siempre se ha considerado que la mujer tiene una debilidad frente al hombre, y es real. Nosotros tenemos una inteligencia manejada con el corazón, tenemos un poder manejado con el corazón. Eso nos hace absolutamente débiles. Si mi hijo llega y me pega, es mi hijo, y eso hace que agache la cabeza. Si mi esposo está en la cantina con una muchacha en las piernas, me hago la de la vista gorda, a pesar de que soy el burlesco de toda la cuadra, y él lo hace adrede para humillarme. ¿Sí? Si yo me siento humillada, vituperada, atacada por mi profesor, como alguna vez alguien me dijo: María Juliana, eres mujer, ¿por qué pides libros? ¿Por qué no aprendes a cocinar? A eso te dedicas.
y desde ese día casé una pelea con esa persona. ¿Sí? Esas palabras, que para mí fueron una razón de ser y no de quedarme, en muchos casos acaban con la dignidad de la mujer. La cosifican y la vuelven un objeto, la empleada del servicio. ¿Qué aprenden primero las mujeres? A jugar a las cocinaditas. ¿Y qué es el primer regalo? Un bebé. ¿Qué les dan a los muchachos? Un carro y una bicicleta. Desde ahí viene la connotación de qué vamos a hacer cada uno. No está mal regalarle un juego de ollas a la niña. Está mal no enseñarle que eso no es una limitante para que se desarrolle en su vida, que eso es una capacidad adicional. ¿Sí? Como decíamos ahorita, la resiliencia es una forma diferente de ver las cosas cotidianas. Es una forma diferente de recibir el golpe. Cuando a mí me dijeron, María Juliana, no pida libros, y era una persona con demasiada autoridad que en serio me podía impedir tener acceso a libros, yo decidí que no me importaba y que le iba a demostrar que yo podía conseguir los libros por otro lado, que habían más bibliotecas y que no necesitaba el libro de cocina que me estaban poniendo enfrente. Yo lo decidí. Pero también hubiera podido decidir otra opción: coger el libro, agachar la cabeza y regresarme a mi casa, y en este momento estaría cocinando. ¿Sí? Son opciones que tenemos que tener claras y que tenemos que transmitírselas a nuestras hijas y a nuestras vecinas y a nuestras sobrinas y a nuestras madres. Pero también tenemos que enseñarle a nuestros hijos varones, a nuestros esposos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, que no toda violencia es evidente. De ahí que la ley, como ya lo decíamos antes, señala que es todo acto u omisión. Es lo que hago y es lo que dejo de hacer. La violencia sexual no es solamente llegar borracho y accederla a usted a la fuerza. Es negarse a cumplir con el débito conyugal, que es por ley una obligación de los maridos y la mujer. Es obligarla a usted. Usted quiere tener relaciones con su esposo, pero no quiere una práctica sexual determinada que a él sí le gusta, y él la obliga. Es que hay diferentes formas de manejar la información sin necesidad. No, es que él no me violó porque yo sí quería, y por eso la ató y le dio 40 correazos. ¿Sí? Entonces son manifestaciones de diferentes etapas de la violencia, que luego devienen en un resultado algunas veces fatal. No porque el Señor la mate, sino porque una depresión la mata. Hay un caso muy triste de una señora que conocí cuando llegué a Medellín, que ella tuvo un cáncer, y el médico me decía: ¿usted no sabe de dónde viene ese cáncer? Se lo voy a contar. La señora es agredida por el hermano. El esposo le tenía un matrimonio paralelo y todo el pueblo lo sabía, porque para colmo era un pueblo de 3 personas. La señora, para salir de la humillación, se va del pueblo con los niños y llega a Medellín, llega muerta de hambre. El esposo obviamente no le va a pasar nada, la familia la humilla porque es una mujer divorciada o botada, como decían en ese tiempo, y la señora tiene que empezar a salir adelante, de humillación en humillación. Es una persona muy bien parecida, así que tiene que utilizar su aspecto físico como una forma de entrada al campo laboral, y siguen las situaciones donde ella todo el tiempo es usada, pero calla. Calla y calla y calla hasta que genera un grado de frustración, de depresión, de ansiedad, de todo lo que usted quiera, de una crisis emocional que se somatiza en diferentes padecimientos que devienen a la final en un cáncer de seno, si no estoy mal, que no tenía en realidad una razón de ser diferente al hecho de que ella quiso dejarse morir, ¿sí? Al hecho de que ella se debilitó en sus defensas. Bueno, ella tuvo un proceso de 10 años antes de ese cáncer de diferentes patologías ocasionadas en toda su frustración.
Violencia de sus hijos, violencia de sus padres, violencia de sus hermanos, violencia. Y la violencia de género no solamente es de hombres hacia mujeres. Habemos mujeres que atacamos otras mujeres. La violencia de género es que a mí me pase algo por la condición que devengo de ser hombre o ser mujer, indiferente de quién me la dé. Hay mujeres que atacan a otras mujeres y hay hombres que atacan a otros hombres. ¿Sí? Eso también es violencia. Todas esas situaciones tienen un marco más o menos de protección en esta ley 1257 de la que hablaba el intendente, en la que le dan a las autoridades administrativas, judiciales, unas herramientas. Le dicen, señor inspector, usted puede librar mientras se sigue el proceso una orden de protección previa, ¿sí? Para que el agresor desaloje el inmueble de la persona agredida. Incluso llega el caso en que desalojan el municipio o el lugar de residencia en general de la persona agredida, ¿sí? Son medidas de protección previas. Existen otras medidas de protección en las cuales lo que se pretende es salvaguardar la integridad física de la persona. Hay unas personas que llegan a un grado de depresión tal que deben ser recluidas en un centro de reposo, en una clínica de reposo, a efectos de que se suspenda el efecto nocivo del maltrato. No es tan grave el maltrato como el efecto que ya trae abonado. Existe una serie de situaciones que están planteadas dentro de la ley, pero que desafortunadamente no tienen eco, no tienen efecto si nosotros no sabemos cómo usarlas. Si yo voy al comisario de familia y le digo, señor comisario, mi esposo me pegó porque quemé la sopa y en realidad lo que usted hizo fue desperdiciar todo el mercado y generar el conflicto, la segunda vez que vaya a el comisario no le va a hacer caso. ¿Sí? Si usted ocasiona el conflicto, no se queje si a la segunda vez no le hacen caso cuando ya es cierto. ¿Por qué le pasa lo del lobo, el niño y el lobo? Que el niño avisó tanto que venía el lobo que cuando vino se lo comió, porque ya nadie le hizo caso. Entonces, tenemos que saber utilizar esas herramientas que nos da la ley, y cuando recurramos a las autoridades, como decía el intendente, recurramos con pruebas. Las pruebas no tienen que venir en papel. Mi señora, si el señor, si usted todas las mañanas le da el desayuno, cierra la puerta y usted se sienta a llorar, usted tiene un grado de depresión grave, vaya a la EPS para que la remitan donde un psicólogo. ¿Sí? La vecina de al lado la puede ayudar, le da una aromática y la escucha, pero no le va a generar una historia clínica, ni va a ser un testigo, un perito confiable para decir que usted tenía depresión por culpa de lo que le pasaba. Entonces, aprendamos a utilizar las herramientas como corresponde. Si vamos a la comisaría y el comisario nos da una boleta para una valoración psiquiátrica, no es porque estemos locas, es porque se requiere para el proceso. ¿Sí? Así vienen una serie de actuaciones que orientan la investigación hacia una situación final. ¿Qué pasa en esa situación final? Que a usted le dicen, a su hijo le queda determinantemente prohibido verla y va a pagar tantos meses de cárcel. Mi señora, no le haga la visita a los 3 días. ¿Sí? Y no le pida casa por cárcel. Porque es que son tan ridículos los casos donde hay condenas por violencia hacia la madre que luego la mamá está afirmando que el señor va a pasar la casa por cárcel en su casa. ¿Para qué hizo todo el proceso? Un proceso administrativo y judicial al Estado le cuesta 13 millones de pesos por caso. ¿Para qué gastó la plata, los impuestos en eso, si usted luego iba a permitir que esa persona volviera a manipular la situación, volviera a manipular a usted, y usted va a manipular el sistema para que vuelva otra vez y se repita el ciclo? Entonces, la ley 1257 nos da herramientas de protección, nos da herramientas de prevención, como decir, toda mujer que sea víctima del maltrato tiene derecho a tratamiento psicológico, asistencia médica, asistencia de trabajadora social, medidas de protección, acompañamiento. ¿Sí? Pero si nosotros
la sabemos solicitar, si nosotros sabemos hablar, si nosotros somos honestas con nosotras mismas y decimos, yo estoy en una situación que no debo permitir más. Pero si yo voy y digo, venga, yo estoy en una situación de las que usted describió, pero yo no quiero que a él le hagan nada. Entonces usted me está diciendo, deme la asistencia psicológica, pero lo demás no se meta. Así no funciona la ley. La ley funciona, venga usted al psicólogo, pero este señor se me va para otro lado mientras tanto. Y si sale condenado, usted no me lo vuelve a ver. Por lo menos mientras el señor demuestra rehabilitación. ¿Sí? Entonces, tenemos un marco constitucional, tenemos un desarrollo legal, lo que nos falta es hacer una socialización como estas, donde todos tomemos conciencia de que se están brindando los espacios legales para defendernos del maltrato. Lo que falta es que nosotros sepamos entender que esos espacios no son parciales, que la ley se aplica en su integridad. Gracias. Tener en cuenta de que el tiempo es nuestro peor enemigo. Hay muchas cosas de que podemos hablar, hay muchas preguntas, hay muchos temas. Yo tengo mucho que hacer, que preguntar, pero lamentablemente el tiempo corre y es inexorable. Quiero hacer la última pregunta, ¿sí? Y quiero empezar por Luisa Fernanda. ¿Tú crees, Luisa, pasemos el micrófono a Luisa, tú crees como mujer donmatilleña que estáis aquí, que permaneces aquí, no contando como profesional, sino como mujer como tal, ¿crees que la mujer donmatilleña está preparada para asumir este rol de una vez por todas, dejar de guardar silencio y comenzar a hablar? Luis, yo diría que no estamos preparados para eso, por temor, por desconocimiento, por ignorancia, por el que dirán. Yo pienso que por eso nos callamos, por eso nos subyugamos, por eso estamos como tímidas ante esta situación. A mí me parece tan importante este espacio. Y afortunadamente lo vamos a poder ver a través del canal Tele Don Matías, porque es muy importante hablar de estos temas. Es algo cultural, es algo de patrones, pero yo diría que no estamos preparadas y preparados para afrontar estas situaciones. Yo pienso que tenemos que generar más espacios de prevención y de diálogo. Pero sí les quiero hacer una invitación muy importante y para mí sería muy satisfactorio si ustedes se llevaran algo de esta hora y media que hemos podido compartir y que practiquemos y que nos llevemos algo para nuestros hogares y nuestras casas. Yo pienso que es educar a nuestros hijos, ser nosotras, en este caso pues que somos mayoría mujeres, ejemplo, y educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en el amor, en el respeto, en la tolerancia hacia el otro. La abogada decía eso que es tan importante de los hijos y cómo tenemos que incluirlos en todo este contexto. Yo he venido trabajando con una niña inclusive de acá que es trabajadora social, un concepto que es las nuevas masculinidades, que es cómo enseñarles a nuestros hijos varones a cumplir también roles femeninos. Porque como decía la doctora, entonces al niño no le damos una cocinita porque se nos va a amanerar, o no le damos cierto tipo de juguetes, a las niñas no las dejamos jugar con carros porque va a tener otras tendencias. Es empezar a educar a nuestros hijos también en esos nuevos conceptos de lavar los platos, de ayudar con las labores de la casa, de educar a de que nuestras niñas hagan otras labores. Entonces eso es un concepto muy importante y las que tengan la oportunidad de revisar en la internet, nuevas masculinidades, es un concepto muy interesante donde no simplemente porque el niño lava los platos se nos va a volver una loquita, o porque el niño peina a la mamá,
Entonces, si le gusta hacerle peinados a la mamá, entonces ya el niño es amanerado. Eso es muy importante también, abrirnos a un mundo globalizado, a un mundo con muchas tendencias, y nosotros como padres de familia tenemos esa responsabilidad tan importante. Para concluir, yo diría, Luis, que debemos generar más espacios como este. Aquí la Casa de la Mujer Trabajadora es abanderada en este tipo de temas. Han trabajado fuertemente en esto y ha tenido eco, pero necesitamos que ese eco sea aún mayor. Bien, debo de terminar ya. Me quedan muchas cosas en el tintero de todo lo que hemos trabajado, de todo lo que hemos visto, de lo que tiene la oportunidad de trabajar en España, en Italia, en Portugal, en Francia, sobre este tema, sobre la violencia de género. Yo quiero agradecer a cada uno de los panelistas que han estado conmigo aquí, a Luisa Fernanda Álvarez, a Clara Elena Gómez, a Zoeli Rúa, al intendente Juan Carlos Herrera, a Lina Ortega, a la abogada María Juliana Villota. Cada uno de vosotros, gracias porque estáis aquí. Para mí esto es muy importante. No soy de pronto el adecuado, digámoslo así, el que tendría que estar acá. Os lo digo, de verdad, de corazón, no soy el que tendría que estar aquí. Tendría que haber alguien nacido, criado, educado aquí en Don Matías, que esté viviendo permanentemente esa situación. Pero bueno, había que ver a alguien que abriera la puerta, que comenzara ese recorrido, que espero que no solamente se quede aquí, en una charla de hora y media, sino que seamos multiplicadores. Y quiero agradecer igualmente a Marta Correa, que es la presidenta de la Casa de la Mujer Trabajadora, que también ha metido el hombro fuertemente para que esta campaña se realice, y a cada uno de los rectores de las instituciones en las cuales han permitido abrir la puerta para que dejar que los chicos dejen una clase para poder estar conmigo dentro de este contexto de lo que es la campaña en contra de la violencia de género. A vosotras por estar aquí. Me hubiera encantado haber visto este salón lleno, repleto, porque es un tema que nos concierne a todos. Cada uno de nosotros somos protagonistas dentro de una violencia de género día a día. Unos más, otros menos, como lo decía al principio, pero que al menos hay quienes han escuchado y quienes podemos ser multiplicadores. Profesionales, gracias por atender mi voz, gracias por estar aquí conmigo, y espero que no sea la primera vez. Yo quiero continuar trabajando, pues tengo propuestas y os hago a vosotros esta primicia de noticia, digámoslo así, a vosotros televidentes y a vosotras amigas. La Casa de la Cultura quiere presentar un proyecto sobre el bullying que está causando mucha situación, y vamos a trabajarla por ese lado. Espero de que también salgan ideas por parte vuestras. Gracias a vosotros por estar conmigo, gracias a vosotros, televidentes, por estar igualmente aquí en Don Matías, mirando este especial que realizamos en este día de hoy, 19 de septiembre. Y quiero hacer una última salvedad. ¿Por qué escogimos o por qué seleccionamos el 19 de septiembre como final de campaña? Porque muchos violentadores, muchos maltratadores se esconden detrás de las fiestas para decirle a su esposa o a la persona que está maltratando: es que te amo mucho, mira, es que yo te quiero tanto, mi amor. Lo que pasa es que a veces me trastorno y me sucede pero en realidad yo te amo mucho, y le da su ramo de flores, sus bombones, su obsequio, sus regalos, y muchas veces la mujer, yo he escuchado, me han dicho: es que él no tiene la culpa. Yo sé que él me ama mucho, yo sé que él se esmera muchísimo, y a veces yo tengo la culpa. Y no es así. Yo sé que vosotras que estáis ahí sabéis que no es así. No tenéis la culpa, sino que el maltratador lo es porque quiere serlo. Gracias nuevamente, y espero teneros de nuevo aquí ¿vale? Gracias a vosotros, a vosotras televidentes, gracias.
El maltrato y la violencia de género en el mundo cobran muchas vidas inocentes. Por tu seguridad, por tus hijos y por tu vida, nunca más denuncia.